¿Qué tal? Saludos, continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y a la filosofía de Pablo Muñoz Iturrieta. Estoy compartiendo el primer capítulo titulado Fundamentos ideológicos de la ideología de género. Recordarte que ya he subido 2 episodios anteriores con este primer capítulo, así que te recomiendo que los escuches primero. En este episodio voy a compartir la sección titulada La política de identidad o diferencias y la igualdad de género. Dice así: como quedó claro al presentar el pensamiento del feminismo radical, el marxismo es la ideología de base en la teorización del género. Esto ciertamente complica las cosas, ya que el marxismo en sí mismo es una teoría carente de realismo y evidencia empírica, fundado en gran medida en la mentira. Por eso, al profundizar las bases o fundamentos ideológicos de la ideología del género, es necesario también considerar otros dos aspectos del marxismo: la identidad y la igualdad. Uno de los argumentos para introducir la educación sexual en las escuelas es que hay que inculcar el respeto por la diversidad de identidades, derivados de la orientación sexual, la identidad de género, la apariencia física, las diferencias étnicas o culturales. Asimismo, se afirma que la educación sexual integral propicia un uso igualitario del aula y del patio entre varones y mujeres, como así también de los juegos y juguetes, en la medida en que se considera que estos no son exclusivamente de varones o exclusivamente de mujeres. Aquí hay dos errores filosóficos y sociológicos de origen marxista, los cuales están íntimamente conectados, y es necesario notar y refutar la teoría de la identidad o diferencias y la igualdad de género. Curiosamente, la teoría de la identidad y diferencia surgió dentro del feminismo como reacción a la lucha feminista por la igualdad. Las proponentes de la igualdad buscaban un ser humano andrógino, es decir, carente de género, ya que querían promover una igualdad total entre el hombre y la mujer, incluso biológica. Como reacción a esta masculinización de la mujer, el feminismo se dividió y dio origen a las proponentes de ideas como la identidad y diversidad, reclamando un trato diferente por la razón de identificarse de maneras distintas. Por eso, siguiendo en la línea marxista del feminismo, se empleó la idea de opresión de género. Hoy en día ambas ideas se encuentran entrelazadas, aunque dentro del feminismo hay corrientes muy marcadas de uno u otro lado. Debido a que sería muy largo hacer una presentación histórica acerca del origen y las principales representantes de ambas ideas, voy a hacer un resumen acerca de qué consisten las mismas, ya que la educación sexual las presenta mezcladas: igualdad, uso igualitario y diversidad. 1. La teoría de la identidad o diferencias. Karl Marx, el filósofo alemán expulsado de su tierra natal por sus ideas revolucionarias y que, siguiendo el modelo de la Comuna impuesta durante la Revolución Francesa, propuso la idea filosófica del comunismo, fue el primero que propuso la política de la identidad y diferencia, es decir, hay que remarcar las diferencias para obtener un igual resultado. En resumen, Marx argumentó que se debe tratar a las personas de modo diferente para que de esa manera se pueda obtener igualdad de resultados. ¿Qué significa esto? Hay personas en la sociedad que son más trabajadoras, inteligentes,
o mejores dotadas que otras. Naturalmente, estas personas van a tener mejores resultados. Esto, sin embargo, no es bueno, porque la desigualdad entre las personas será cada vez más marcada. Por eso, Marx se opuso a cualquier distinción entre personas, ya que uno recibirá más que otro, uno será más rico que otro, y así sucesivamente. Para evitar todos estos defectos, el derecho, en lugar de ser igual, tendría que ser desigual. Esto significa que al derecho, es decir, a la justicia, hay que aplicarla de modo desigual para obtener los mismos resultados. Por ejemplo, recientemente, en una universidad de Tennessee, en los Estados Unidos, una profesora decidió aplicar la doctrina marxista de la igualdad social. Como es imposible que todos lograsen el mismo resultado en su curso, ya que unos sacan mejores notas que otros, decidió que todos sus estudiantes recibirían una nota promedio, ya que sólo de tal manera todos obtendrían la misma nota al final. Porque no hay pecado más grave que la desigualdad de resultados. Entonces, lo que busca el marxismo es la igualdad de resultados, es decir, que todos obtengan un mismo resultado, ya que la desigualdad es vista como el pecado social más grave. Esto no parece concordar con otro famoso principio del comunismo que Marx instituyó: de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Este principio reconoce que el tratar a todos por igual implica el reconocimiento de la diferencia, especialmente en nuestra capacidad de contribuir y en nuestra demanda por una distribución equitativa. Sin embargo, para Marx el tratamiento diferenciado solo se justificaba en un ideal de comunidad. Por eso, para lograr la igualdad de resultado, el comunismo elimina todo aquello que nos divide, tales como la jerarquía de producción, el acceso al ocio, vacaciones, por ejemplo, y la cultura e incluso el doble estándar para el hombre y la mujer. La mujer es forzada a trabajar duramente a la par que el hombre. Mientras Marx insistía en la importancia de tener en cuenta las diferencias individuales para promover una mayor igualdad, las diferencias eran, sin embargo, algo arbitrario y superficial en materia de justicia, y que al final había que tratar a todos por igual. Entonces volvamos al principio. La educación sexual promueve diversidad de identidades, es decir, de géneros, y un trato basado en la, entre comillas, igualdad. Para poder lograr esa igualdad, sin embargo, la única manera es por medio de un trato diferenciado, es decir, privilegiando al oprimido, el colectivo LGBT, como decía Marx, a cada cual según sus necesidades, y como las minorías sexuales, entre comillas, han sido discriminadas por tanto tiempo, más privilegios para ellas. La política de la diferencia y la identidad promueve un mundo dividido en distintas identidades, en general, caratuladas como minorías, negros, hispanos, mujeres, transexuales, gays, lesbianas, bisexuales, refugiados, inmigrantes, invasores, etc. Estas diferencias se predican no como arbitrarias y superficiales, sino como constituyentes de la persona, esenciales a su propia identidad. De esta manera, se deja de lado la noción de una humanidad común y se abre paso a un nuevo concepto del ser humano, el cual se identifica a sí mismo de la manera que le plazca. La ideología de género, como el comunismo de antaño, no solo explota toda diferencia, ya sea de clase, cultural, racial o sexual, como por ejemplo las minorías sexuales, los LGBT, etc., sino que lo hace de tal manera que constituye a esa diferencia como algo esencial. Por ejemplo,
El ser varón o ser mujer es una característica esencial del ser humano, pero nada más es característica y punto. La ideología de género, por el contrario, exalta la identidad sexual al plano de la esencia como si esta identidad fuese constituyente de un nuevo tipo de entidad o realidad. Según esta nueva visión de la realidad, lo que importa es que el ser humano se defina por su propia identidad, incluso si esa identidad no es fija o intercambiable. Por ejemplo, la fluidez del género, por el que la misma persona primero se puede identificar como mujer y luego como lesbiana u hombre. La misma identidad puede ser contingente y potencialmente transformable. Lo que no es inmutable es que la persona se constituye por esa misma identidad. Es así que una de las tácticas de la ideología de género ha sido la de cambiar los conceptos que describen la realidad. De referirnos a un ser humano, hombre o mujer, que manifiesta distinta conducta sexual, la ideología de género ha creado nuevas identidades, sea heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual o transexual. El marxismo es evidente en este movimiento, ya que al generar identidades sexuales LGBT, se las declara clases sociales discriminadas, minorías sexuales oprimidas, bajo el yugo del patriarcado heterosexual. Por eso, repitámoslo una vez más, todas estas categorías son en sí ficticias, ya que no reflejan la compleja realidad de cada persona, por lo que es necesario que las abandonemos en favor de una descripción más fiel de la realidad, tales como la simplemente enunciar la conducta sexual referida. También hay que notar que dentro de este marco ideológico hay otra corriente, la cual afirma que la identidad sexual no es dinámica, sino que está fundamentada en un hecho biológico. Sin embargo, afirma que hay personas las cuales han nacido en el cuerpo equivocado y que por lo tanto deberían tener el derecho a la reasignación de género, legal y quirúrgicamente, como si una simple reasignación cambiase todo. En el capítulo 4 vamos a explorar el por qué esto no es una solución. Finalmente, la política de identidad y diferencia es un arma que el marxismo ha empleado a lo largo de su sangrienta historia por medio de la división de clases. ¿Con qué criterio? Vaya a saber. El dictador marxista Pol Pot, por ejemplo, exterminó a 2,5 millones de camboyanos, un tercio de la población, tomando como índice del delito de clase burgués el llevar anteojos, un instrumento para leer y alejarse del campesinado, el único pueblo puro que realmente tenía derecho a vivir. Pero muy objetivo no parece el criterio, y esa es la realidad de la política de identidad, ya que no tiene ningún fundamento científico al clasificar los individuos de una sociedad en grupos dependiendo de la percepción de la propia identidad. De ahí la expresión que repiten los medios, por ejemplo, con respecto al colectivo LGBT. Se le da un nombre al grupo y hay de quien se le oponga. Esa división de clases denunciada por el marxismo se manifiesta nuevamente en la lucha por la igualdad de géneros. Sin embargo, parece una contradicción el luchar por la igualdad a través del reconocimiento de ciertas diferencias esenciales. La respuesta lógica a la realidad de las diferencias propuestas por la política de la identidad, si éstas existen, sería el afirmar que no somos iguales y que por lo tanto es imposible alcanzar la igualdad. De hecho, Marx se percató de esto y por eso afirmó que se debía abolir toda diferencia en los miembros de una sociedad. Por ejemplo, abolir la propiedad privada, limitar la libertad, etc., para así obtener una sociedad igualitaria. 2. La teoría de la igualdad de género.
Antes de abordar este presupuesto filosófico, es necesario hacer una aclaración al respecto. El afirmar que la igualdad de género es un error no quiere decir que, por lo tanto, la mujer no tiene derechos. Aquí no se trata de eso. Por el contrario, toda mujer como ser humano tiene absolutamente los mismos derechos que el varón, y es algo que nuestra civilización occidental ha sostenido desde siempre, por más que el ideal no se haya cumplido siempre. Es igualdad entre el hombre y la mujer y entre todo ser humano, independientemente de su clase social, cultura o procedencia, ha sido expresado de modo magnífico en la idea de que, ante Dios, todos somos iguales. De hecho, la idea de igualdad es un principio moral y legal con respecto al trato que se le debe dar a todo ser humano. Sin embargo, no somos todos iguales. El problema que quiero notar aquí, entonces, es que cuando las teorías de la ideología de género hablan de, entre comillas, igualdad de género, en realidad no se están refiriendo a la igualdad en cuanto a los derechos humanos, sino a otra cosa. Esa es la razón por la cual mucha gente se confunde de buena intención. Voy a dar un ejemplo para que se entienda la ideología de fondo. Supongamos que las Fuerzas Armadas de Canadá, las cuales lamentablemente han sido infiltradas por la ideología de género y de diversidad e inclusión, se propusieran reclutar a más mujeres, indígenas y miembros de minorías. No hay nada de malo en hacer campañas de reclutamiento y de tener gente de toda procedencia. El problema es que, para lograrlo, hagan lo que voy a ilustrar con el siguiente ejemplo. Supongamos que tienen un tope de 200 reclutas por año. Entonces, para lograr la igualdad de género, el Estado dicta que en sus reglamentos se debe dividir entre 100 hombres y 100 mujeres. Ahora bien, ¿cómo podemos fragmentar la población en razas y debemos lograr la igualdad? De estos 100 hombres, el límite para los blancos es de un máximo de 30, 15 negros, 20 indígenas, 15 asiáticos y el resto para algún otro grupo no categorizado en alguna de estas razas. Lo mismo para las mujeres. Resulta que los grupos LGBT también querían representación, así que, de estos 200, las Fuerzas Armadas deben asegurarse de también tener un número representativo, de 5 transexuales hombres, 5 transexuales mujeres, 5 lesbianas, 5 gays, 10 bisexuales, 5 sin género, alguno identificado y 5 dudosos. El problema es que cuando llegaron las inscripciones de reclutas, la mayoría eran hombres blancos y bien hombrecitos, y algunas pocas mujeres, todas blancas. Y ni hablar de los LGBT, ninguno. Por alguna razón, cuando se trata de defender la patria, todos los activistas salen corriendo. Esto les ha generado un gran problema a las Fuerzas Armadas, ya que tenían demasiados varones, pocas mujeres. Actualmente solo el 14% de los soldados son mujeres, y ni hablar de otras denominaciones. Por lo que no solo no se logró igualdad de género, sino que, como hay una ley de por medio, gracias a la intervención estatal, no pueden recibir a más de lo establecido. Así que, de los más de 100 varones blancos que se inscribieron, a 70 los mandaron de vuelta, porque solo pueden inscribir a 30, y los 70 lugares disponibles, bueno, quedaron vacíos. ¿Suena ilógico? Bienvenidos al mundo de la igualdad de género. Y bueno, por si acaso esto es un ejemplo basado en la vida real, ¿no? Y lo mismo pasa en la admisión para ser bomberos, policías, entrar en la universidad como alumno, enseñar en alguna institución educativa, trabajar para el gobierno o pertenecer a alguna sociedad privada o pública. El Colegio de Abogados de Ontario, Canadá, por ejemplo, al tener una mayoría de abogados blancos y hombres,
fue acusado de ser una institución sistemáticamente opresora, racista y patriarcal. Y lo que es peor, las mismas leyes se aplican en el gobierno y el sistema judicial. Y digo esto porque cuando de gobierno y justicia se habla, son los mejores los que deben ocupar el puesto, sin importar si todas son mujeres u hombres. Pero no, para lograr la igualdad de género y la justicia social, los números deben ser equitativos de tal manera que se dejan de lado a mujeres u hombres brillantes, porque es más importante la falsa igualdad que la competencia, educación y habilidad. Ya que como dijo el primer ministro Justin Trudeau al asumir la presidencia de Canadá, igualdad de géneros, porque es 2015. Una cosa interesante a señalar con respecto a la igualdad de género es que en aquellos países en los que más se ha regulado la igualdad de género, las diferencias de personalidad entre el hombre y la mujer se han profundizado aún más. Los autores de un reciente artículo científico en la Revista Internacional de Psicología especulan que, a medida que aumenta la igualdad de género, tanto los hombres como las mujeres gravitan hacia sus roles de género tradicionales. Esto era algo que los proponentes de la igualdad nunca se esperaban, y en gran manera es un problema para la mujer, ya que hay cantidad de profesiones y trabajos que son ocupados preferencialmente por mujeres. En todo el mundo hay una sobrerepresentación, por ejemplo, de mujeres enfermeras, modelos, azafatas y maestras de escuela. Pero al introducir la igualdad como principio de ingeniería social, según se ha demostrado, lo único que se va a lograr es lo contrario. Las diferencias van a incrementarse mientras más se acentúe la igualdad. La psicología ha demostrado hace tiempo que entre el hombre y la mujer hay diferencias temperamentales infranqueables, y esas diferencias no son triviales. Por eso, solo sería posible lograr la equidad de género en todas las dimensiones en una sociedad si el hombre y la mujer tuviesen temperamentos e intereses idénticos. Pero como de hecho no es así, entonces la ideología de género exige que el Estado intervenga para garantizar la igualdad. Es así que, para lograr igualdad en todos los aspectos de la vida social, se aplica la llamada acción afirmativa y lo políticamente correcto. La acción afirmativa es un acto positivo por el cual, en todo ámbito, por ejemplo, al buscar empleo, se da prioridad a personas que suelen ser discriminadas. Para la política de identidad, esto significa prioridad para aquellas personas provenientes de minorías, negros, inmigrantes, hispanos, etc. Las mujeres, aquellas personas con discapacidades y, oh sorpresa, a las, entre comillas, minorías sexuales. Al diablo con las cualificaciones y el puesto para el ser humano mejor y más competente, educado y laborioso. Y aquí volvemos nuevamente a la noción de la interseccionalidad, propuesto por Crenshaw. La teoría de la intersección busca interconectar a diferentes grupos oprimidos por el motivo de su raza, orientación sexual, de género, discapacidad o clase social. Mientras más categorías se encuentren presentes, más oprimido está el individuo. Esta consideración de identidades, sin embargo, no tiene lógica alguna, porque podemos seguir dividiendo a las personas casi infinitamente en subgrupos tales como la inteligencia, la estatura, el peso, la destreza atlética, etc. La interseccionalidad no unifica, sino que divide, y podemos fragmentar a la sociedad cada vez más, ya que es imposible el asegurarse una perfecta igualdad, ya que hay un infinito número de consideraciones que se podrían hacer al respecto. La civilización occidental viene hecha en considerar a la persona humana como unidad. Originalmente se hablaba de derechos del hombre, lo que significa derechos del ser humano. Pero la política de la identidad
por medio de la fragmentación de la sociedad en distintos grupos, propone una lucha por los derechos LGBT, derechos trans, los derechos de la minoría, los derechos de los migrantes, de los refugiados, de los invasores, etc. Esto es algo de nunca acabar, cuando bien se podría considerar al ser humano en cuanto tal y listo. Pero los activistas sociales, guerreros de la justicia social, reemplazan la idea de la persona humana por la de grupo. Y hacen esto por la simple razón de que como siempre podemos crear una nueva identidad, este juego puede continuar para siempre. Y a medida que se implementen estas políticas sociales para garantizar que todos los resultados sean iguales, la libertad personal que tendremos para pensar, hablar y movernos se reducirá cada vez más, como ocurrió de hecho en los regímenes comunistas. Por eso, más que absurda, esta fragmentación es siniestra. Y lo que es peor, como veremos más adelante, es que no se permite pensar de otra manera, lo cual ya está ocurriendo en la idea de lo políticamente correcto. La idea de lo políticamente correcto tiene sus orígenes en el revolucionario marxista León Trotsky, el cual se hizo eco en tiranos genocidas como Mao Zedong y, actualmente, en los proponentes de la ideología de género. Lo correcto políticamente es el arma usada por activistas y estructuras institucionales para imponer uniformidad de pensamiento y de comportamiento en todos los miembros de la sociedad, lo cual marca su distintiva naturaleza totalitaria. Por este medio se busca una inversión de la cultura tradicional por medio del marxismo cultural para así llevar a cabo una revolución social, en este caso la del género. Lo políticamente correcto se revela de manera extraordinaria en la idea de la intersección, ya que ésta busca interconectar a diferentes grupos oprimidos por su raza, orientación sexual, género y clase, con el resultado de que contra estos grupos está prohibido hablar u opinar. La siguiente sección brindará ejemplos concretos al respecto. Con esto voy a terminar este episodio. En el próximo continuaré con la lectura de este primer capítulo. Estaré compartiendo la sección titulada ¿Cómo se impone legal y políticamente la ideología de género? Aclarar unos puntos en la parte de invasores la he puesto yo, y que prácticamente eso es lo que están viviendo en otros países, ¿no? Y el mismo Estados Unidos, invasiones. Y bueno, con las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Otro punto, como ya se lo había dicho anteriormente en otro episodio, sin quitarle la responsabilidad a la izquierda, al marxismo, mucho de la basura del género se ha ido imponiendo del lado de los países capitalistas. De hecho, son los primeros que impulsan estas degeneraciones que tanto mal le hacen a la sociedad. De hecho, esto es política de Estado de los Estados Unidos. Otra cosa, ¿no? Hay debates sobre si esto es marxismo cultural o no. Bueno, lo que en realidad y más claramente es, sobre todo porque la cultura no vendría a ser algo material, entonces ahí hay un problema ya incluso de la misma definición, pero sí es un liberalismo cultural sin lugar a duda. Esta es una apreciación personal, usted puede descartarla y preferiblemente saque sus propias conclusiones. Escuche nuevamente este audio o de preferencia lea usted mismo el libro y vaya comprendiendo lo que se va compartiendo mediante este podcast. Así que bueno, si te gustó el episodio compártelo, suscríbete, dale me gusta y de igual manera puedes apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.